Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día, más cerca de... Bueno, estamos más cerca y bueno, no amerita mayor presentación, por supuesto que es abogado, es dirigente del Partido Revolucionario Moderno, pero en esta ocasión nos vamos a concentrar un poco en esa función pública que desde que inició esta gestión ostenta Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Bienvenido a Más Cerca. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Mire, vamos a empezar este diálogo, pero antes de empezar tengo una protesta. Sí. Sí, porque me llamaron michanos. No, michero. No, micheros. Que en realidad es michense, pero nos gusta que no digan micheros. O sea, de michano, no le dijimos michano, pero de michano, michense, a michero, bueno. Que por cierto, en Miches hay protestas importantes porque su muelle, si yo no estoy equivocada, fue, si no la primera, de las primeras iniciativas gubernamentales inauguradas, un muelle muy bonitillo, muy cosita, sí. Pero está destruido totalmente. Sí, es un muelle turístico. Y los responsabilizan a ustedes que no esté... Pero no fue un fenómeno natural. Que no, pero no es de la destrucción, es de que no lo han reparado. No, hemos conversado con el ministro y él fue a Miche y se hizo un levantamiento, pero alguien dijo que las cosas de Palacio van despacio. Los asuntos del Estado tienen un ritmo y bueno, pero de todos modos desde aquí hacemos un llamado al ministro David Collado que se recuerde del muelle de Miches. Claro. Pero ¿y cómo es eso que un funcionario, pero un funcionario de primer nivel, ¿no cree usted? Un hombre que despacha diario con el presidente de la República. Es casi una orden que usted les debe dar. Bueno, pero que no maneja el presupuesto y mucho menos el presupuesto de turismo. Okay. Sabe defender porque es abogado. Señor Peralta, a propósito de esa, si se quiere, excusa para que es verdad por lo cual estos trabajos con Miches estarían muy lentos. Si se quiere, es algo que ocurre con frecuencia. La gente demanda obras, incluyendo obras pequeñas que no ameritan una mayor inversión. Y la excusa para que no estén agilizadas es el tema de la ley de compras y contrataciones. Es como que la ley busca que sea tan transparente el proceso que se puede convertir en una retranca y por ende cuestionar las calidades del propio gobierno para resolver. Como Poder Ejecutivo y el mismo Poder Legislativo, ustedes han visto, han identificado artículos, nichos para hacer, no que la ley facilite determinadas irregularidades, pero sí que agilice. Hay un proyecto de ley de la Dirección de Compra y Contrataciones de este gobierno depositado en el Congreso, pero todavía no ha sido aprobado, no ha sido debidamente conocido, creo que está en una comisión, hay un interés del presidente y ha instruido al enlace con el Congreso para que le dé seguimiento a fin de que tome el curso que debe tomar. Ahora, ese es un tema espinoso porque es cierto que en este y en todos los gobiernos la ley de compra y contrataciones restringe la posibilidad de que las cosas se hagan con la debida celeridad. Si se abre mucho, se construye todo al otro día y se inicia todo, pero existe también la posibilidad de que si el presupuesto lo maneja un funcionario que no tenga un comportamiento muy pulcro, pues que no hayan controles y la debida transparencia. De manera que hay que moverse entre esas dos aguas. ¿Y cuáles son de esas iniciativas que ya está apoderado el Congreso, como dice, y que se supone van a agilizar el proceso? Sí, ese proyecto de ley aprieta en algunos sitios y floja, digamos, en otros. Es decir, flexibiliza, limita un poco los plazos y hace que la cosa fluya un poco, pero sin renunciar a las limitaciones que dan lugar a que
a que haya una vigilancia y un uso adecuado de los fondos ¿Y qué excusa? ¿Por qué tan lento en el Congreso? Bueno, Si ya, casi todos los sectores como que entienden que es necesario eso. esa es una ley prioritaria para el Poder Ejecutivo y para la Nación, pero los asuntos del Congreso los maneja el Congreso, nosotros no podemos responder de ellos. El Poder Ejecutivo recientemente sometió un proyecto sobre las ocupaciones de muebles ilegales. Se aprobó. Se aprobó, ya está, va del Senado a la Cámara de Diputados, me parece. ¿Ustedes han sometido ese proyecto? De bienes incautados. Falta promulgación. Porque- Bienes, Vamos a ver. Ayer exacto. la consultoría depositó 2 proyectos de ley. Uno sobre violación de propiedad y otro sobre secuestro. Ok. Ahora, hace una semana más o menos, o quizá menos, el Congreso aprobó la esperada ley de bienes incautados, que es una ley que sirve de complemento a la ley de extinción de dominio. Efectivamente. Y es así porque se supone que con la ley de extinción de dominio se va a hacer más frecuente la incautación de bienes obtenidos de manera indebida, pero esos bienes tienen que tener un destino, tienen que tener una administración organizada, que en este momento no estaba muy definido, muy regulado eso. Es razón de que si el Ministerio Público está investigando a una persona y va a su domicilio y se lleva un automóvil, ese automóvil lo tiene el Ministerio Público. Ahora, antes de esta ley, ¿verdad? Que no se ha promulgado todavía, lo tiene el Ministerio Público bajo su custodia. Okay. El criterio de esta ley es que el Ministerio Público tenga bajo su custodia bienes que el Ministerio Público necesite como elemento de prueba. Si eso no es una prueba que se va a usar en un juicio, puede haber otra instancia que lo preserve. Ahora, si ya es un bien definitivamente decomisado, que ya pasó el juicio y lo perdió el propietario, ya eso es del Estado, ¿por qué lo tiene que tener el Ministerio Público? ¿Y cuál es la novedad de esta nueva regulación, Antoliano? Porque el Ministerio Público siempre ha hecho uso de viviendas, de vehículos de alta gama, de motocicletas, de fincas y de vacas. Nos recordamos en el caso de Quirino, que cuando llegó no encontró nada. No, la novedad, O por lo menos de eso, de esos bienes, que eran perecederos. Sí, sí. La novedad es que que hay una oficina ahora de administración de los bienes incautados, que no había. Acabo de decir que el Ministerio Público manejaba, o maneja todavía, porque la ley no ha entrado en vigor, bienes que no tenían justificación para manejarlo, porque si no es una prueba, ¿para qué tiene que tenerlo el Ministerio Público? Si ya lo decomisaron, si ya se lo quitaron, si ya ese bien es del al Estado, imputado. ¿para qué lo tiene Y que esta tener? ley norma de una manera más clara el que si acusamos a Anibelca de que cometió X hecho, en lo que el hacha va y viene, ese carro que me quitaron, pues se venda para que no se devalúe, o cómo alimentar las vacas, porque las vacas ameritan una alimentación y ameritan veterinario. Esas cosas están más claras. Sí, claro. Hay una organización y un día podremos venir aquí solo a hablar de esa ley. Ahora esta ley crea una oficina que administra de manera organizada los bienes incautados. Y el proyecto, porque para mí era, si se quiere, un símbolo de cara a los intereses del Poder Ejecutivo, el proyecto del Ministerio de Justicia, ¿en qué va eso? Sí, ese es un proyecto, como usted acaba de decir, emblemático del Poder Ejecutivo. No está en una comisión de la Cámara de Diputados donde ellos abrieron una vista pública, convocaron a algunas instituciones interesadas y tengo entendido que por lo menos el Ministerio Público, sí, la Procuraduría y el Colegio Notario hicieron observaciones de las cuales la consultoría está tomando conocimiento. ¿Y no habría que modificar la Constitución? No, claro que no. No, totalmente no. Porque los ministerios... No, lo que pasa es que se limitarían o se especializarían aún más las funciones
de la Procuraduría General de la República, que sí es una entidad. El Poder Ejecutivo quería o quiere, le gustaría hacer algunas transformaciones radicales en el Ministerio Público que implican de alguna manera modificar la Constitución. Pero para crear el Ministerio de Justicia no hay que modificar la Constitución. Incluso porque de las funciones que tiene actualmente el Ministerio Público que se pasarían al Ministerio de Justicia, hay una que es de carácter constitucional, que es la de trazar la política contra el crimen, y esa permanecería. Permanecería en la Procuraduría. Sí, porque eso lo dice la Constitución. Y así, a grosso modo, para que la gente un poco entienda, que hace hoy la Procuraduría General de la República, que según esa iniciativa pasarían al Ministerio de Justicia. Bueno, principalmente, le voy a decir 2 o 3 funciones, pero la principal es el sistema penitenciario completo. Solo eso justifica un ministerio. Eso es tan grande y tan complejo. El manejo. Eso eliminaría la dirección de prisiones y la... No, bueno. Hay otro, o la absorbería. La absorbería el Exacto. ministerio, sí, la absorbería el ministerio. También la del nuevo régimen penitenciario. Porque eso es una carga para un fiscal. O sea, primero es una carga administrativa. Eso de mantener, administrar, vigilar las prisiones, construir cárcel. Un procurador no tiene que construir cárcel. Un procurador es un fiscal. Un fiscal es un investigador que investiga y acusa y defiende. Entonces, un procurador que tiene que estar en un estrado defendiendo una acusación de un expediente complejo y al mismo tiempo que tenga que estar vigilando la factura de la construcción de una cárcel y de la comida de los presos, eso no es tarea de un fiscal. Eso es una tarea administrativa. Pero también, por ejemplo, el registro de las ONG, que lo tiene ¿Y por qué un fiscal tiene que hacer eso? No sé, ustedes decidieron eso con la ley. Claro. No, eso, ustedes no, eso está en una ley y se propuso pasar. Por ejemplo, el INASIF, que es una entidad especializada, importante para determinar. Lo único, se modifica un poco el consejo para que entre el ministro de Justicia, pero va a seguir el procurador. Yo entendía que no debió estar porque el procurador es una parte del proceso donde se van a hacer valer esas pruebas que produce el INASIF. Por lo menos se diversifica un poco la composición. Antoliano, entonces esa ley, ¿ustedes tienen esperanza que se conozca y se apruebe en lo que queda de gobierno? ¿O ustedes están esperando tomar nuevos aires después del proceso electoral que viene? Yo espero que lo del Ministerio de Justicia sea una realidad en este periodo de gobierno, pero no se instalaría bajo ninguna circunstancia el ministerio. No, porque eso requiere ya un trabajo más amplio. No, es que la misma ley, si se aprueba como fue enviada, contiene lo que se llama una vacation ley, que es un periodo para entrar en vigencia, que en el caso del Ministerio de Justicia pasa de 1 año. Ok, porque es bastante amplio. Si se aprobara ahora, si se aprobara en un mes, el Ministerio de Justicia se instalaría ese Ministerio de Justicia después del primer año del gobierno siguiente. Después de esas vistas públicas, ¿ustedes están esperando algún informe especial de esa comisión para que siga su curso en el Congreso? La comisión debe rendir un informe para que sea conocido en el Pleno de la Cámara de Diputados. Ahora, este proyecto tiene pocas instituciones o personas deben ir a opinar sobre él, porque en el periodo previo de elaboración del proyecto yo creo que no faltó nadie por ser consultado. Por ser consultado. Antes de elaborar el proyecto e introducirlo al Congreso Todo el Nacional. mundo lo vio. Okay. Hubo un acto hoy en Presidencia de la República de cara al tema, al conflicto con Haití o por el canal, pero la oposición no fue. No fue el PRD, no fue la Fuerza del Pueblo, no fue el PLD. No fueron esos, pero fueron muchos partidos, de los partidos. Pero de esos partidos que fueron, muchos de hecho son aliados ya de
ya con No, una visión y electoral otro, al gobierno. Y otros que no son aliados también fueron. Sí, pero Pero no se les invitó. se les invitó. Se les invitó. ¿Y por qué? ¿Qué lectura hacen ustedes de que, bueno, fueron algunos partidos, pero los tres que mencioné son tres partidos muy importantes en el sistema? De hecho, tienen representación congresional. Bueno, No fue como un plantón al gobierno. ellos Dicen que fue un circo politiquero. quizás no fueron para poder decir eso. Digo yo, ¿verdad? Tal vez es una forma de hacer oposición, una forma tradicional de hacer oposición, pero esa es la que está primando. Yo pienso que el criterio que yo tengo es que la oposición política debería sumarse a las iniciativas de los gobiernos que a ellos les parezcan positivas. Pero lo que estamos viendo es que la oposición es, digamos, tierra arrasada. Si usted dice que va a vacunar los niños contra el dengue, la oposición dice que esa vacuna no sirve, que van a gastar mucho dinero en la vacuna. Es contra todo. Antoliano. Es una forma de hacer oposición, cada quien escoge la suya. Señor consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. La decisión del gobierno de cerrar la frontera y las últimas acciones asumidas para intentar parar la construcción del canal ilegal del lado haitiano no han surtido los efectos esperados para el gobierno hasta el momento. La comisión que vino de la OEA ha sido rechazada por el gobierno haitiano porque dicen que ellos se pararon primero aquí, que por ende ya están condicionados y que ellos no asumen ese informe que será presentado ante la OEA. ¿Cuál es el siguiente paso del gobierno para intentar llegar a un acto de razonamiento con nuestros hermanos haitianos, en el sentido de que hay mucha gente, muchos dominicanos, pequeños productores, que son los grandes perjudicados desde este lado? Y sumo que de hecho la oposición hoy, justificando no haber ido al encuentro en presidencia, dicen que presidencia despreció el uso diplomático como prioridad y que de hecho cerró la frontera en vez de, por ejemplo, dicen ellos, primero retirar al embajador, entre una serie de temas. Bueno, miren, el gobierno de Luis Abinader tiene como ministro de Relaciones Exteriores al dominicano que yo creo más apto y más capaz en materia de relaciones exteriores, que es Roberto Álvarez. Yo confío mucho en sus iniciativas y quisiera que estos temas los respondiera él, porque él es el vocero. El presidente de la República es el jefe, al fin y al cabo, de las relaciones exteriores, pero esto lo tramita todo a través del canciller, que es además su asesor en esa materia. Entonces, yo, como es un asunto muy particular y delicado, no quisiera involucrarme. Tengo mi propia opinión, pero me la reservo. ¿Y qué se firmó hoy? ¿Qué se acordó hoy con los invitados a presidencia? Se firmó un pacto, un acuerdo de nación de cuál es la posición que la República Dominicana asume frente al problema haitiano. Un documento larguísimo. ¿Y puede tener el valor para que se diga que representa a la sociedad dominicana un documento donde partidos tan importantes como el de la Liberación Dominicana, anterior del gobierno, y Fuerza del Pueblo y PRD, pues le han dado de lado totalmente, y mientras hay una parte importante de los empresarios fronterizos que dicen todo está bien, pero nos está dando duro esto? Bueno, la mayoría de los gobiernos firman ese tipo de decisiones de manera unilateral. Este gobierno invitó a todos los sectores y a los partidos políticos y asistieron muchos partidos políticos y algunos no asistieron. Es difícil, yo les digo a ustedes, que haya unanimidad en un tema como este y menos en un momento tan álgido políticamente, donde estamos en el periodo preelectoral ya de campaña electoral irregular, pero al fin y al cabo campaña electoral. El gobierno está acatando la sentencia del Tribunal Constitucional a propósito de que el Constitucional, una parte, entre ellos el presidente, ya está prácticamente despidiéndose. Y él denunció
que muchas sentencias el gobierno no las había acatado. Sí, sí. El Ya. gobierno, lo primero fue que cuando el presidente del Tribunal Constitucional hizo esa denuncia, el presidente de la República nos instruyó a nosotros de que solicitáramos un informe de cuáles eran las sentencias que estaban pendientes de ser ejecutadas. Lo hicimos, nos enviaron una lista de aproximadamente 62 decisiones, algunas muy viejas, creo que 3 de este gobierno, y de inmediato la consultoría envió una carta conminatoria por instrucciones del presidente a todas las instituciones donde habían sentencias pendientes de ser acatadas. Y han estado respondiendo que sí, algunos han dicho que ya la cumplieron todas. Y está en ese proceso y volvimos a escribirle ahora otra vez. O sea que estamos cumpliéndola ¿en qué por ciento? Yo no tengo el número ahora, pero por ejemplo la policía dijo que tenía 22, que la había cumplido todas. Recuerdo como la Junta de Retiro dijo que las había cumplido. Algunas lo que tienen es una, ¿Y dos. qué haría falta para que esto no se repita? Para que entidades públicas, las privadas igual, pero las públicas básicamente, no desacaten decisiones de tal trascendencia. Es que para eso ¿Qué es lo que pasa? tendríamos que traer a un vocero del gobierno anterior, porque casi todas son del gobierno anterior. Bueno, pero casi todas, incluye que de una que otra hay. Y se lo pregunto ni siquiera como consultor jurídico, o sea, como abogado, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esto no se repita? Lo que hay que hacer es cumplirlas. Ahora, me lo preguntó como abogado. Ya, ok. Yo le voy a responder. Ok, ahora. quítese el traje de Mire consultor. una cosa. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, tiene sentencia de reclamaciones de terrenos de los tiempos de Trujillo o del inicio de Balaguer, que cuestan cientos de millones de pesos. Ay, sí, el Centro Olímpico es de un boricua, resulta. Exacto. Cosas como esas que aparecen de pronto, no están presupuestadas y no siempre el gobierno tiene la forma de cómo responder eso o priorizar. Las sentencias hay que cumplirlas, hay que cumplirlas. Yo le estoy diciendo las dificultades. Ahora, yo le voy a poner otro caso. Mire, un militar fue en el gobierno, creo que de Leonel Fernández, uno de los gobiernos pasados, fue despedido, fue sometido a una investigación por tráfico de drogas. Lo despidieron, mal despedido, sin cumplir el debido proceso. Aparece la foto donde está esposado todo en la DNCD. Él va al Tribunal Superior Administrativo, incoa una acción y prospera porque se le violaron sus derechos. Y ahora la Fuerza Armada, la organización de la Fuerza Armada tiene la obligación de coger a este hombre, que ellos mismos lo atraparon con droga, e ingresarlo. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué han hecho? Bueno, que estaban incumpliendo esa sentencia. Entonces yo le digo, hay sentencias que son de difícil cumplimiento, pero la opinión mía es que hay que cumplirlas. Antoliano, ustedes... Pero es un trago amargo. El Poder Ejecutivo ha sometido 2 proyectos de ley al Congreso Nacional. Uno es tipificando los secuestros. Sí, claro. Si tiene algún... Calientico. Eso. Calientico. Y hay otra que es sobre la violación y traspaso ilícito de propiedades inmobiliarias. De estos 2 proyectos, ¿cuáles son las 2 acciones más importantes? Y hubo uno que penaliza el robo de animales. De ganado. Y yo digo, pero bueno. El ajiato. No, porque a veces uno se hace la pregunta y tú dices... Ajibeato. Sí, pero y no se supone que el ajibeato está prohibido y punto. O sea, había que prohibirlo más. No, o sea, robarse una vaca es robo un robo. También el secuestro está prohibido. Entonces, ¿por qué hay como que prohibirlo más? Hacer leyes distintas. También la violación de propiedad está prohibida. Exacto. Lo que pasa es que está prohibida con una ley como del 62. Obsoletas. Es como actualizar la norma. Sí, son leyes que renuevan. Ahora, la ley sobre el... Ajibeato. No, el otro. Esa es una ley que la aprobaron, que no fue una iniciativa. No fue iniciativa del Poder Ejecutivo. La venta irregular de inmuebles o el traspaso. La venta irregular de inmuebles. Mira, la violación de propiedad, que es una plaga en este país, tradicionalmente. Se endureció la sanción, se delineó, ¿verdad?, la tipificación, el tipo penal. Se modernizó ¿Y cuál es el tipo penal y los años que contempla? Ahora, a ver, y la gente se asusta, Antoliano, porque ¿qué te ríes? Pero quiero detenerme en un detalle de ese proyecto de ley.
Fíjense que esto sí es noticia, esto que le voy a decir. No solo a la violación de propiedad, el hecho de que una persona ingrese a un terreno de propiedad privada, es que también la disposición o venta de una propiedad pública del Estado está tipificada y sancionada en esa ley. Es decir, si un funcionario público se envuelve en el proceso de disponer del patrimonio público de una manera irregular, se va a encontrar, en caso de que esta ley, de que sea aprobado este proyecto, con que está sancionado en esa ley. Va a ser, eso es un poco novedoso, pero ya lo veremos. Será objeto de discusión. Y entonces, respecto a los negocios entre particulares, a la ocupación de terrenos, eso es un mega negocio. Sí. ¿Qué novedades plantea la No, iniciativa? Primero, agrava la sanción y agiliza el proceso para El desalojo. para el desalojo. Que hablando de eso, también aprobaron un proyecto de alquileres. Sí, Que yo, ese tiene un... yo no conozco bien el proyecto porque no ha llegado, no fue una iniciativa, creo que fue una iniciativa de Pacheco. No fue una iniciativa. Hay varios diputados, sí, que fueron los autores. Okay, pero he visto, por informaciones que he visto incluso en los medios de comunicación, que facilita el desalojo de un inquilino moroso en 2 meses. Es un poco eso, y también limita los temas de discriminación. Usted sabe que para alquilar una casa al presente te dicen no perros, no niños, o publicaciones que te dicen alquilo a extranjero o alquilo en dólares. Se supone que ese proyecto va a parar eso, pero también da una serie de garantía al propietario, porque al día de hoy desalojar a un inquilino moroso Es una labor. es prácticamente un absurdo. Finalmente, don Antoliano, usted estuvo más cerca en la transición. Y usted decía en aquel momento, cuando transmitíamos de manera virtual, que el presidente Abinader quería ser recordado como un presidente reformador. Así es. En aquel momento nos habló de ideas para reformar la Constitución y otras iniciativas diversas, inclusive anular algunas instituciones, crear otras y demás. Ya si se quiere, en el tramo final del presente gobierno, se ha logrado ese objetivo en todo lo que tiene que ver con el plano legal, con lo jurídico. ¿Qué tanto falta? ¿Qué tanto dejamos? Estamos en el camino, pero yo le puedo hacer un repaso rapidito. Mire, hablando de eliminación, se eliminaron algunas instituciones del Estado. Por ejemplo, hay un proyecto para eliminar el CEA, que está pendiente de ser aprobado, pero se fusionó con Bienes Eso es Nacionales. viejo. Tanto, sí. ¿Por qué queda tanto trabajo anular una institución? Hay un proyecto para eliminar a Acorde, hay un proyecto... Pero eliminarlo de verdad o crear una institución con más rango, por ejemplo, se eliminó ISOE, ciertamente. Se eliminó eso hoy. Pero se crea o se transforma el INVI que pasa a ser ministerio y absorbe muchas cosas de OISOE, empleomanía, trabajos. Bueno, hasta la casona que ocupaba OISOE ahora es del ministerio. O sea, ¿es eliminar el CEA o es un poco transformarlo? No, el CEA se fusiona con Bienes Nacionales. Porque el CEA, como ya los ingenios prácticamente no existen, lo que hace es administrar un patrimonio que es del Estado. Y esa es la labor de Bienes Nacionales. Entonces, que esas tierras que tiene el CEA se manden para Bienes Nacionales. En FONPER, a FONPER se le cortaron las alas. Se le quitó administrativamente la discrecionalidad de usar los fondos que vienen de las empresas públicas, ¿verdad? Que es lo que hacía FONPER. Ahora se está convirtiendo por ley FONPER en una tenedora de acciones, cuya única función sea administrar las acciones del Estado en esas empresas, porque alguien tiene que representar al Estado en las juntas y en las reuniones donde el Estado es accionista. Entonces, FONPER va a ser una oficina que se va a poder manejar con 10 empleados. Pero también se eliminó Procomunidad, el despacho de la primera dama, en fin, varias instituciones pequeñas de menor trascendencia. Ahora, vamos a la reforma. Ustedes mencionaron ahorita la ley que reforma
la ley 34006 sobre compra y contratación. Un proyecto de ley que transforma el DNI en la Dirección Nacional de Inteligencia. Un proyecto para reformar la Constitución, para modificar el Ministerio Público. Un proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia. Un proyecto de ley de agua. Un proyecto de ley para regular y modificar todo el funcionamiento del Tribunal Superior Administrativo. Seguimos. Es mucho trabajo. Antoliano, cuando ustedes llegaron, había un proceso, ya que hablamos del CEA, para concluir, habían unas investigaciones por adjudicaciones irregulares de terreno del CEA. ¿En qué quedó esas investigaciones? Porque como al cambiar de gobierno, eso quedó como en un limbo. Recordemos que hay muertos, ¿cuántos periodistas murieron en Boca Chica? 2 o 3, que estaban vinculados también a negocios irregulares, de eso de venta de terrenos. ¿En qué quedó eso? Hace poco tiempo se creó una comisión para investigar todas las ventas que se hicieron durante ese periodo en el CEA, que la preside el honorable abogado Enriquillo Reyes, que fue senador de Monseñor Noel, donde incluso está uno de sus miembros, así de memoria recuerdo, está el subdirector del Listín Diario y un grupo de personalidades. Lo que ha hecho el presidente es que como esas ventas eran sospechosas, las ha puesto en manos de esa comisión para que esa comisión las evalúe. En esa comisión hay ingenieros, periodistas, abogados, y si esa comisión le dice, sí, esta venta cumplió, se pagó, etcétera, entonces pasa. Si no, no va a pasar. Okay. Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, ha estado más cerca, en una panorámica, si se quiere, de muchos temas pendientes que tienen que ver con justicia y que tienen que ver con el mandatario de la República. Así que nada, volvemos pronto. Gracias por estar más cerca. Nos quedó hablar del Consejo de la Magistratura. Sí, que extendieron el plazo. Así es. No ha llenado sus expectativas, la cantidad de personas que se han inscrito. ¿Cuántos se han inscrito a la fecha? 39 habían... No, después recibí una información de que habían 59, porque a la última hora se inscribió una gran cantidad de personas. Pero no tengo el corte, que lo pasan toda la tarde, todas las noches. Y la misma consultoría lo está publicando en Twitter. Ok. Pero se extendió el plazo hasta el 1 de noviembre, porque mucha gente llamó para decir que no había podido completar su... ¿Y qué tanto son los requisitos que la gente no...? Hay que sacar una copia certificada de su título, hay que sacar, eso te toma su tiempito, hay que sacar un certificado de no antecedentes penales, hay que llenar un formulario. Hay temores, señor Peralta, respecto al perfil básicamente del hombre o la mujer que lidere el TC, por el tema político, por el tema empresarial. ¿Qué garantías podría tener la sociedad dominicana? Son falsas alarmas. ¿Falsas alarmas? Sí, porque este Consejo de la Magistratura, y particularmente Luis Abinader, han demostrado que no hay por qué temer, porque ellos han hecho designaciones ya y se ha visto el resultado. Es más, en la última designación, lo que se critica de la última designación del Consejo de la Magistratura es que eran cuatro, y los 4 son jueces de carrera. Y dice Finjus que está bien que nombren jueces de carrera, pero que también le den participación a abogados independientes. Pero fue tan estricto el hecho de que no fueran gente de la vida política, que se nombraron jueces de carrera. ¿Ese criterio se mantendría para el TC? No, yo no sé, yo no soy miembro del Consejo, soy un asesor. Pero usted que ha asesorado al presidente, que es el presidente del Consejo. El criterio de la independencia sí, ahora de que sean jueces de carrera eso no se puede prever. Bueno, muchísimas gracias, Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Seguimos más cerca. En Twitter somos Más Cerca RD. En Instagram y Facebook, Anivelka Rosario Más Cerca.